Querido Dios, gracias por acompañarnos. Señor, gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. Y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Padre, que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Y que, Señor, todos estos principios que aprendamos puedan integrarse a nuestra vida. Diríjanos, cuídenos y acompáñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Como decíamos en el tema anterior, la obra del Espíritu Santo tiene 4 partes. Número 1, el Espíritu Santo nos convence de pecado. La obra del Espíritu Santo es, número 1, convencer al pecador. Número 2, convertir al creyente. Número 3, purificar al cristiano. Y número 4, entregar la comisión, entregar el desafío para hacer la obra misionera. Si ustedes notan, en esa obra o praxis del Espíritu Santo, el Espíritu lo que quiere es que la vida del cristiano sea un testimonio. Él no está tan empeñado en que aprenda cosas, sino en que sea lo que debe enseñar. ¿Se entiende? O sea, Él quiere que usted sea el testimonio que la gente necesita conocer para creer lo que usted le va a decir. Es la idea de ser para hacer. Si usted es una persona que la convencieron de pecado, si usted es una persona convertida, si usted es una persona purificada o santificada, entonces usted tiene todo el derecho de llevar la comisión. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque ahora usted le va a decir a la gente, no lo que usted leyó, sino lo que usted está viviendo. Y eso tiene poder. Y esa es la experiencia. Cuando un líder tiene esa experiencia, entonces un líder práctico. Cuando el líder no tiene esa experiencia, entonces es una falsedad. Hasta a los que influye, lo influye para mal. Y lo tuerce y los hace perder. Le voy a dar un adelanto del último de los temas que vamos a presentar para que tengan una idea. Ahora solo se lo voy a leer y luego lo vamos a detallar en el último seminario que sería mañana. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 es un manantial que la eternidad no podrá agotar. En San Juan capítulo 3, el Señor Jesús enseñó tantas maravillas que la eternidad no será suficiente para todo lo que hay que aprender. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Que ha dado a su Hijo único, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea, aquí viene la primera parte, no se pierda. Y la segunda parte, mas tenga vida eterna. Si no aceptas a Jesús, te pierde. Si aceptas a Jesús, tienes vida eterna. Muy bien, pastor. ¿Y cuál es el punto? Que los que se pierden, versículo 19, entonces se condenan. ¿Por qué? Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué cosa? Porque sus obras, ¿cómo eran? Porque sus praxis, ¿cómo eran? Porque sus vidas, ¿cómo eran? Porque sus hechos, ¿cómo eran? Porque sus acciones, ¿cómo eran? Ahora, ¿cómo son esos hechos, prácticas o acciones de la vida? Mire qué cosa interesante el versículo 20. Mire el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ahora dice el 21, mas el que practica la verdad. ¿Nota en el versículo 20 que dice el que hace lo malo? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Dice el que hace lo malo. En cambio, gracias. En cambio, el otro lado dice el que practica la verdad. La praxis es una cosa, erga, acciones son otras cosas. Cuando uno es un cristiano práctico, practica la verdad, vive la verdad, muestra y enseña la verdad. ¿Cuál es la diferencia? El que hace lo malo hace acciones que no producen ningún resultado positivo. Vive por vivir, tiene una vida común y corriente. ¿No se han dado cuenta que hay mucha gente que ustedes conocen que eran niños, se hicieron jovencitos, se hicieron señoritas y señoritos, metieron la pata como la mayoría de la gente, se embarazaron, su vida se desgració y se fueron y se acabó y ya nadie se acuerda de ellos? Vuelve el ciclo de otra gente. En cambio, hay algunos
que se mantienen firmes, estudian, se desarrollan, logran metas, alcanzan objetivos y se hacen profesionales exitosos y tienen una vida de éxito. ¿Lo han notado o no lo han notado? Entonces son dos vidas completamente diferentes. Una vida que se vive por vivir y una vida que se vive con propósito. El que practica la verdad. Así es el cristianismo. El cristiano práctico produce resultados. No resultados amañados, sino resultados por una vida realmente que está en su lugar. Por eso ahora tenemos que ver con ojos claros y con una lupa lo que es la praxis del liderazgo. Recuerde que la praxis es más que una acción. Es una acción que tiene su fin en sí misma. Recuerde que la praxis es aprender haciendo y aprender de lo que se hace. Recuerde que la praxis es el resultado de la experiencia que tenemos. Recuerde que la praxis es nuestra vida, no solo nuestras acciones. Recuerde que ser práctico es mostrar en mi vida el resultado de mi comunión y mi experiencia con Dios. Y recuerde que la praxis tiene que ver con el Espíritu Santo. El creyente práctico es un creyente arrepentido. El creyente práctico, número 1, ha sido convencido de pecado. Número 2, ha sido convertido. Número 3, ha sido purificado. Y número 4, ahora se envuelve en la obra misionera. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿No fue la experiencia de los discípulos? ¿Sí o no? ¿Vino Cristo y los convenció de pecado? Sí. ¿Los convirtió? Sí. ¿Los purificó? Sí. Y luego lo llenó de su Espíritu Santo para cumplir la misión evangélica, la misión de la predicación de la palabra. Y ahora entonces veamos y conozcamos qué cosa es la praxis del liderazgo. Hay algunas definiciones que son fundamentales. ¿Qué cosa es liderazgo? Vamos a ver esta primera parte rapidito. Y yo creo que el tiempo tal vez no nos dé, porque creo que se me fue la mano con esto. ¿Qué es liderazgo? Es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. ¿Quién practica el liderazgo? El líder. ¿Y qué es un líder? Hay una definición también. El líder es una persona con capacidad y responsabilidad concedidas por Dios para ejercer influencia sobre un grupo específico del pueblo de Dios. ¡Wow! Gracias. Mi pregunta, ¿se necesitan líderes? Ok. ¿Quién es un líder? Es aquel que hace que los demás quieran hacer lo que él quiere que ellos hagan y que lo hagan queriendo hacerlo. Imagínese que yo quiero que él se haga astronauta para que lo lancen a la luna. ¿Cómo puedo lograr eso? Número 1, convenciéndolo de que él quiera hacerlo. Cuando a usted lo convencen de hacer algo que usted quiere hacer, ¿lo hace feliz o contento, sí o no? Sí. ¿Los apóstoles siguieron a Jesús? ¿Hasta dieron su vida por Jesús? Sí. ¿Estaban felices de darle la vida por Jesús? Sí. Jesús fue un maravilloso líder. Por eso hay que entender ahora cómo es un líder práctico. Los líderes prácticos son transparentes. Los líderes prácticos dan el ejemplo. Los líderes prácticos son honestos. Los líderes prácticos dan el primer paso y el ejemplo. Los líderes prácticos no dicen vayan, sino vamos. Los líderes prácticos están en contacto con Dios. Los líderes prácticos tienen visión de Dios. Los líderes prácticos cumplen una misión de Dios. Los líderes prácticos son enviados por Dios. San Juan 1, versículo 6, rapidito. San Juan 1, versículo 6. Oro a Dios que el reloj se daño, que el tiempo se detenga. Dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? ¿Quién envió a Juan? Dios. ¿Qué significa enviado de Dios? Significa que se entrevistó con Dios. Significa que habló con Dios. Significa que se puso de acuerdo con Dios. Versículo 33. Miren lo que dice Juan. Recuerde que estamos hablando del líder práctico. 33. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién envió a Juan a bautizar con agua? Dios. Aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De manera que
El líder práctico es un líder que conoce a Dios. Es una persona que viene con una misión de Dios. Por eso su vida tiene que ser una vida de una persona arrepentida, con una mente cambiada. Veamos más. Hay 4 puntos significativos en esa definición de líder. Número 1, es una capacidad otorgada por Dios. Significa que un líder es dotado, ya sea con talentos naturales o con dones especiales concedidos por el Espíritu Santo. A causa de esa capacitación, el líder puede ejercer influencia sobre un grupo. Si es verdaderamente un líder de Dios, hay un poder sobrenatural en él que hace que la gente le siga. ¿Se entiende? ¿Un poder cómo? Sobrenatural. Lo capacita Dios, lo capacita el Espíritu Santo. Número 2. Los líderes deben tener el sentido de responsabilidad bajo su esfera de influencia. ¿Sentido de qué? Responsabilidad. ¿De quién son enviados? De Dios. ¿Es serio ser enviado de Dios? Es un asunto serio. Número 3. El liderazgo no es ejercido en el vacío. Supervisa la realización de una tarea específica. Y número 4, el líder debe estar convencido de cuál es la voluntad del Señor para el grupo. ¿Qué es lo que Dios quiere para este grupo? Si usted es el líder, tiene que saberlo. ¿Cómo usted es el líder de un grupo y no sabe lo que Dios quiere con ese grupo? El líder práctico sí lo sabe, porque tiene la visión de Dios y cumple la misión de Dios. Ahora espere, el líder práctico modela lo que debe ser cada miembro de su grupo. ¿Se entiende la palabra modelo? ¿Sí o no? ¿Han visto los modelos de hoy cómo son? Mi madre. ¿Han visto los modelos de hoy cómo son? A ver, ¿lo han visto o no lo han visto? No quieren comer. Y cuando usted ve modelando, ¿qué es lo que usted ve que va caminando por ahí? Como si fuera un esqueleto con... ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Ustedes no están en la cosa? ¿Han visto esos desfiles de moda en la televisión como son las modelos de hoy? Que son puros huesitos. No, así tampoco. El Señor quiere que modelen cuerpos fuertes, robustos, que reflejen la gloria de su nombre y que reflejen el carácter de Cristo Jesús. Nosotros somos esos modelos. Y los líderes son los modelos que Dios tiene en la tierra. El liderazgo de largo alcance se basa en la autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Si usted es líder, debe tener autoridad. Ahora, ¿qué cosa es autoridad? Ponga cuidado, que estamos poniendo la mesa. La autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres a causa de tu influencia personal. ¿Que lo hagan cómo? Voluntariamente. ¿Usted quiere que la persona haga algo? Pues la persona lo hace ¿cómo? Voluntariamente. Se siente contento de hacerlo. La autoridad se basa en el servicio y el sacrificio. El líder que se funda en la autoridad requiere mucha disciplina. Explíquese, pastor. Cuando usted tiene autoridad y tiene un grupo al que dirige, la gente se siente feliz de hacer lo que usted le pide. ¿Por qué? Porque usted se sacrifica por ellos. ¿Por qué? Porque usted trabaja en beneficio de ellos. Al ver ellos que usted se sacrifica y que usted influye hacia ellos por su servicio, entonces ellos harán lo que usted le pida y lo harán con gusto. Toda persona que nos influencia en la vida, algún sacrificio ha hecho en nuestro favor, ¿sí o no? Analícenlo. Si ustedes aceptan la autoridad de las personas sobre ustedes, entonces que de alguna manera esa gente hicieron algo por ustedes. Su papá, su mamá, sus hermanos, sus amigos. Siempre usted nota que esa persona sacrificó algo para beneficiarte a ti. Entonces influye en tu vida. Los líderes tienen que entender que necesitan sacrificarse por los demás para tener autoridad sobre ellos. Y entonces la gente voluntariamente hará lo que ellos le pidan. En estos días pasados tuvimos una reunión a las 12. Salimos del culto y nos reunimos a las 12. La reunión terminó a las 4 de la tarde. Nadie gritó hambre. Y los chiquitos se durmieron. Yo no sé si se durmieron de hambre o de qué se durmieron, pero se durmieron. Y a las 4 terminó la reunión. Todo el mundo se fue a la casa a comer. En estos días tuve una reunión. Empezamos a hablar. Se nos emocionó tanto la reunión que terminamos casi a las 12 de la noche. Y todo el mundo terminó y todo el mundo se fue feliz para su casa. Contento de la planeación que hicimos. Estábamos preparando una campaña. En la iglesia, una de las iglesias que estoy ahora, subimos los temas a la internet, pero una iglesia rentada. Así que el sábado hay que montar todo.
montar las luces, montar la cámara, cruzar los cables, hacer todo, mover bancas, hacer todo. ¿Y qué creen? Que cuando termine el tema en la noche hay que desmontar todo porque al día siguiente hay culto de los dueños de la iglesia. Ustedes me están entendiendo la locura que es eso. Y esos bandidos se ponen felices. Y al otro día me dicen, pastor, ¿a qué no dice a qué hora terminamos mañana? ¿Contento? Digo, no, ¿a qué hora terminamos? Casi a la 1. Pero desmontamos todo. Digo, y entonces mañana, no, venimos temprano. Nos lleva ya, calculamos, nos lleva 3 horas y media. Y ellos felices. ¿Están contentos o no están contentos? A ver, sí o no. Líder práctico. Usted logra que la gente haga voluntariamente lo que usted quiere que ellos hagan. Vamos a entrar entonces en la parte crucial ahora. La disciplina requiere dedicación y mucho trabajo duro, pero lo bueno es que siempre recompensa. Si elegimos dar lo mejor de nosotros mismos y sacrificarnos por los demás, tendremos influencia sobre ellos. Esto te da una visión en la vida, un propósito, una misión, en suma, una razón para vivir. Es una misión que conlleva un propósito y un sentido. Si es verdad que eres un líder, entonces en tu vida se van a ver claras estas cosas y se van a definir estas otras. Si eres un líder práctico, la gente notará que tú sabes hacia dónde vas. Y si tú sabes hacia dónde vas, siempre habrá alguien que te siga. ¿Qué pide Dios al líder? Vamos rapidito, Miqueas 6:8. Un líder práctico, ¿qué le pide Dios? ¿Qué le pide Dios a un líder práctico? Miqueas 6, versículo 8. 3 cosas le pide Dios. Y no tenemos mucho tiempo para analizarlas, por lo menos las quiero leer, porque hay muchas cosas detrás de todo esto. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Detrás de Miqueas 6:8 se esconden unas verdades profundas. Dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte, ¿cómo? Ante tu Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Significa ser lo que queremos que los demás sean. ¿Qué significa hacer justicia? Ocuparme en ser yo primero lo que quiero que Él sea. No estar tan ocupado y empeñado en cambiarlo a Él como primero cambiarme a mí mismo. ¿Se entiende primero eso? Ser primero yo lo que quiero que los demás sean. Yo quiero que Él sea un tipo responsable, entonces yo voy a ser primero responsable. Quiero que sea un tipo honesto, yo voy a ser primero honesto. Quiero que sea un tipo puntual, yo voy a ser puntual primero. ¿Se entiende la idea, por favor? Líder como práctico. Usted primero modela lo que quiere que la gente que usted siga modele. ¿Qué es lo que Dios pide? Amar misericordia, tratar a los demás como queremos ser tratados. Ahora yo te trato a ti como yo quiero que tú me trates a mí. ¿Se entiende, por favor? ¿No fue esa la regla de oro? ¿Sí o no? Y número 3, humillarte ante Dios significa servir a los demás como si estuviera sirviéndole a Dios. Eso es lo que Dios espera del líder. Eso es lo que Dios espera de usted. Y eso precisamente es lo que da un líder que es práctico. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte en la presencia de Dios. ¿Listos? Ahora vamos a lo caliente. Todo esto hasta aquí está precioso. Esta es la mesa y los manteles. Y estamos poniendo también los platos y toda la vajilla y también las copas y también las servilletas. Pero ahora viene la comida. ¿Están listos? Recuerden que estamos hablando de un liderazgo ¿cómo? Práctico. Pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Le gustaría que su líder tuviera esas características? ¿Se imagina un líder que antes de exigirle a usted una cosa se la enseñe primero? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Eso es lo que Dios pide de los líderes. Pero cuando uno no lo ve en sus líderes, uno se frustra y cae en el juego del engaño y de la mentira y la falsedad. Uno sabe que la otra persona no es honesta y entonces uno se la busca. Y caen en muchísimos juegos que no voy a repetir esas cosas.
Vamos entonces a la parte crucial. Por amor a los que no estuvieron en el primer trabajo. ¿Qué es praxis? Una de las definiciones dice, praxis es el proceso por el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Mientras que una lección es absorbida solamente a nivel intelectual en el aula, las ideas son probadas y experimentadas en el mundo real, seguidas de una contemplación reflexiva. De esta manera, los conceptos abstractos se mezclan con la realidad vivida. Enciclopedia Espasa Calpe. La praxis te dice que es más que hacer cosas, es ser lo que tú haces. Cuando el líder es genuino, cuando el líder es auténtico, cuando el líder ejemplifica en su vida los valores que quiere enseñar, entonces no hay ninguna presión. No tiene que asustarse, no tiene que ponerse nervioso, porque él no está liderando para hombres, sino para la gloria de Dios. No lo llamaron los hombres, sino que lo llamó Dios. Y entonces Dios se encarga del resto o de las consecuencias. Vamos a ver entonces aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Abramos los ojos, vamos a entrar entonces en materia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Aquí van a haber muchas palabras raras y posiblemente algunos se enoje y me haría muy feliz si alguno se enojara, porque entonces la clase se pondría caliente y eso me encanta, que la cosa se caliente. Es bien duro lo que viene ahora, ¿eh? 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Al final van a ver cosas tan feas. Dice el verso 26, ¿cómo dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué cosa es esto? Dice él, que no somos muchos sabios, que no somos poderosos, que no somos nobles, que Dios escogió lo necio, que Dios escogió lo débil, que Dios escogió lo vil, que Dios escogió lo menospreciado. Vamos punto por punto. Los líderes que son de Dios, los líderes prácticos, ¿cómo son? ¿De dónde los escoge Dios? Débil, la palabra débil en griego es asthenes, significa sin fuerza, carente de poder. Si usted es una persona sin fuerza o carente de poder, es un potencial líder para Jehová. Es una persona que puede llegar a ser un líder poderoso de Dios, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, si usted es muy orgulloso y cree que todo lo puede, perdóneme, posiblemente Jehová no tenga muchos planes. Necesita que usted se rinda, necesita que usted le acepte. Lo débil del mundo escogió Dios. Dice lo vil, en griego ajenes, personas sin alcurnia, personas sin importancia. Dios escoge lo que nadie escogería para hacer cosas maravillosas y gloriosas. Lo menospreciado, dice en griego exudeneo, lo considerado como nada, lo que nadie toma en cuenta. Lo que no es, lo no existente escoge Dios. Dios decidió escoger a los don nadie, escogió como sus mensajeros a impotentes y pocos intelectuales. En el versículo 16 dice, no sois muchos sabios, no sois muchos sofós, no sois muchos conocedores intelectuales, no sois muchos sabios intelectuales. Dios escogió a esa gente para hacer cosas maravillosas. El versículo 28 dice, deshacer lo que es, neutralizar, dejar inoperante. Dios hace inoperante todo su intelecto humano y toma gente que nadie tomaría en cuenta y la levanta tan alto y hace cosas tan gloriosas que los intelectuales se quedan con la boca abierta. Porque ese es Jehová. Mientras los intelectuales están tan ocupados con su intelectualismo, Jehová está haciendo cosas poderosas con gente que nadie tomaría en cuenta. Y ese es Jehová. Por eso cuando usted es líder, tiene que entender lo que es un líder práctico. Y eso no es todo. Apenas comenzamos a encender la cosa. Mire qué cosa linda dice el apóstol Pablo. A mí esto me apasiona. Dios quita el evangelio a los que son alguien en el mundo
y lo da a los don nadie para que al fin, ¿qué cosa dice el 29? Nadie se jacte en su presencia. Para que al fin nadie diga, yo soy un duro. No, Señor. Yo voy a usar lo que no es para glorificarme yo. Y los que no son saben que no son. ¿Por qué no son? ¿O no? A ver, sí o no. ¿Dónde están los hombres grandes de la tierra? ¿Usted no ha notado qué vergonzosa la experiencia religiosa en el mundo de hoy? Piensen por un momento. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde están las mujeres de Dios? Es vergonzoso que generación va y generación viene y no aparece nadie. ¿Dónde está Jehová? Me gusta que una reunión en un cierto lugar del mundo estaban hablando y recomendaron un nombre y preguntó a una persona, ¿y quién es fulano de tal? Y en la reunión nadie sabe quién era. Bueno, le cuento el chisme, ¿le gustan a ustedes los chismes también? Le cuento un chismecito cristiano, a ver, si quieren, lo quieren o no lo quieren. Hay un congreso en Europa de jóvenes en Italia, en el Valle del Piamonte. Todos los jóvenes europeos están invitados a ese congreso. Y alguien recomendó un nombre. Esta persona fueron a Argentina, y como en Argentina hay estudiantes de 52 países, entonces fueron allá, y como muchos de esos estudiantes vienen de Europa, pues fueron a Argentina para preguntarle a los estudiantes a quién creen que deberían recomendar para que fuera el orador en Italia, en el Valle del Piamonte. Y entonces pasaron un papel entre los estudiantes para que los estudiantes dijeran, porque la mayoría son europeos. Y todos los estudiantes dijeron, nosotros queremos fulano de tal. Hace 2 años hace que estuvimos en Argentina, en la Universidad de Argentina, y el Espíritu bendijo mucho la reunión. Y entonces recomendaron mi nombre. Y me llamó la atención porque después me dijeron que cuando en la reunión aquella en Italia presentaron el nombre, alguien preguntó, ¿y quién es ese fulano? Y nadie sabía. Entonces me llamaron y me preguntaron, mire, que su nombre es uno de los nombres para... Digo, bueno, yo voy a orar a Dios. No, pero que tenemos que... No, yo voy a orar a Dios. Pero que mire, pastor, es que ya tenemos que someter el nombre. No, yo voy a orar a Dios. Pero pastor, si no sometemos el nombre, digo, yo no pierdo nada, porque yo no... Si mi Dios no me dice, yo no voy para ninguna parte. Y le dije, yo necesito mi tiempo para hablarle a Dios. Si Dios no te dirige, ¿qué tú crees que te puede pasar? Escuchen bien, jóvenes, lo que les voy a decir. Cuando usted se cree ser algo, o cuando se cree importante, empieza a caer. ¿Entendieron? Si es verdad que a usted lo dirige Dios, siempre tendrá una actitud humilde y no tendrá prisa en hacerse famoso, porque la gloria viene de Dios. Cuando usted corre tras ella, usted se fracasa y se destruye. Cuando Jehová te toma y te levanta, no hay nada que temer. Entonces había otra persona que quería, ¿me entiende? Quería, porque imagínate, primera vez en la historia de la iglesia adventista que se hace un congreso de jóvenes de toda Europa en un lugar. ¿Y quién no quiere ser el primer orador? Entonces me llamaron y me dijeron, mire pastor, que entonces están recomendando a otra gente. Digo, que recomienden a quien quieran. Hasta que Dios no me diga, olvídese. Y bueno, recomendaron a la otra persona también, porque... Y yo dije, gloria a Dios. Mi pregunta para ustedes, ¿tiene Dios muchísimo congreso más en el futuro? Entonces yo no tengo que preocuparme. ¿Me están entendiendo? Cuando usted es un líder del Señor, cuando usted lo dirige el Espíritu Santo, usted tiene que esperar que las cosas ocurran en su tiempo. Porque si lo hace antes, queda mal. Y si lo hace después, queda peor. ¿Entienden, muchachos? Pero tienen que definirse por esto. O son líderes prácticos o no son nada. ¿A quién usa a Dios? A lo que no es. ¿A quién dirige Dios? A lo que no tiene ningún rango, ningún abolengo, ninguna historia de familia. Pablo dice lo siguiente. Ningún ser humano jamás tendrá el crédito por esta obra divina. A ningún ser humano Dios le dará el crédito y la gloria de Jehová. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 5 al 7. Vamos a poner la cosa más fea todavía. Segunda de Corintios 4, 5 al 7. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios 4, 5 al 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, ¿dónde dice? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando un líder es práctico, cuando un líder es de Dios, tiene una actitud humilde. Y sabe de dónde lo llamó Dios. Y sabe cómo lo llamó Dios. Así que la gloria es de Dios. Y ahora Pablo nos está diciendo, número 1, que somos ostraquinos, vasos de barro. ¿Qué significa vaso de barro? Una vasija barata de barro cocido, sin refinar, fea, rompible, reemplazable, sin valor. Es un macetero donde se colocan las plantas. Cuando usted sabe que usted es solamente eso, una vasija de barro, que usted no es ninguna cosa importante, siempre mantendrá una actitud humilde y sencilla, ¿sí o no? Siempre mantendrá un perfil bajo. Ahora, ¿qué es lo que van a depositar en ese macetero feo, rompible y reemplazable? Mira lo que dice. El contraste es que toda la gloriosa luz del Evangelio se deposita en un vaso de barro. El tesoro de la gloriosa luz, el tesoro de la realidad divina del Evangelio depositado en nosotros. Aunque somos una vasija de barro sin ningún valor, sin ninguna belleza, y sin embargo Dios deposita toda la luz del Evangelio en nosotros. ¿Qué es lo glorioso? La luz del Evangelio. ¿Qué es lo valioso? Lo que Dios deposita. Pero ¿no cambia Dios un líder y después pone otro? ¿No se mueren los líderes? ¿Sí o no? ¿No se hacen viejos y hay que jubilarlo? En cambio el Evangelio sigue poderoso, sigue poderoso, sigue poderoso. ¿Qué es lo importante? Lo que se deposita en la vasija. No la vasija misma. La vasija se rompe y se pone otra. Por eso el líder práctico entiende que la gloria es de Dios. No es humana la gloria. Y me gusta porque Pablo es muy específico y da algunos detalles que son dolorosos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Es interesante este asunto del líder práctico porque trasciende el mero hecho, el simple hecho de hacer cosas. Dice el apóstol Pablo, y me gusta como él lo dice. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20, ¿cómo dice? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para ¿qué? Para usos viles. El oro y la plata para comer, el barro y la madera para depositar lo que ya se comieron. ¿Entendieron? No hay que darle detalle, ¿verdad que no? El oro y la plata ¿para qué? Para echar la comida que se va a comer. Y la madera y el barro para depositar las cosas que ya fueron comidas. Uno para uso honroso y otro para uso no tan honroso. ¿Qué Pablo está diciendo? Quiero que sepan, dice Pablo, que nosotros no somos cosas, no somos sofós sabios, no somos oro ni plata. Nosotros somos barro y madera. Pero aunque somos barro y madera, que no somos de uso honroso, Jehová nos tomó y nos colocó aquí arriba para poner la gloria de su evangelio en nosotros, para que la gloria siempre sea de Jehová. Nunca debemos olvidar lo que nosotros somos. A eso se está refiriendo Pablo. Y mire quién está hablando. Está hablando el paladín del Nuevo Testamento. Está hablando el que define la teología en el Nuevo Testamento. Está hablando el que más escribe en el Nuevo Testamento. Y está diciendo que él es simplemente madera y barro. ¿Por qué ahora hay tanto orgullo en medio de la vida cristiana de la gente? Es vergonzoso y aberrante ver cómo estudiosos de Pablo lo hacen con un orgullo tan grande. ¡Qué barbaridad! Se necesitan líderes prácticos que vivan como hizo Pablo, lo que están enseñando, lo que están instruyendo. La comida viene en plata y oro, y luego sale la madera y el barro. Somos barro cocido. El avance del evangelio jamás tendrá lugar a causa de lo que nosotros somos. Jesús escogió como apóstoles a personas sin calificaciones. Ni un solo maestro, ni un solo sacerdote, ni un solo rabí, ningún escriba, ningún fariseo, ningún saduceo, ni siquiera un dirigente de alguna sinagoga, nadie de la crema innata.
la mitad de ellos fueron pescadores y el resto obreros regulares. Simón el celote siempre llevaba una daga bajo la túnica y Pedro tenía una espada. ¿Era gente bonita del pueblo? ¿Era gente famosa? ¿Era gente fina? ¿Era gente? No. ¿Qué le pasó a Jesús allí? Mire qué interesante es un estudio sociológico de la época. Escogió a gente que no tenía ninguna influencia. Ninguno de los grandes intelectos de Egipto, de Grecia, de Roma o de Israel. Durante el Nuevo Testamento, los más grandes eruditos estaban probablemente en Egipto, en la ciudad de Alejandría. No los escogió. Los más distinguidos filósofos en Atenas, no los escogió. Los poderosos en Roma, no los escogió. Los expertos bíblicos en Jerusalén, no los escogió. Dios los rechazó a todos y escogió vasos de barro. Dejó a un lado a Heródoto, el historiador, a Sócrates, el gran pensador, a Hipócrates, el padre de la medicina, a Platón, el filósofo, a Aristóteles, el sabio, Euclides, el matemático, a Arquímedes, el padre de la mecánica, Hiparco, el astrónomo, Cicerón, el orador, Virgilio, el poeta. No tomó en cuenta a ninguno de estos hombres para predicar el evangelio. Dios pasa por alto a estos vasos de oro y escoge vasos de barro. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿eres tú una persona que escoge Dios? Claro que sí, por eso estás aquí. Que tu familia no es de renombre, eso no importa. Que eres una persona pobre, tampoco importa. Que viene de abajo, tampoco importa. Lo que importa es que Dios te escogió. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? De esa persona humilde y sencilla, Dios quiere hacer cosas gloriosas. Por eso se habla de la praxis del liderazgo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 9. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La praxis es la razón misma de todo el desarrollo y el trabajo que debemos hacer. Primera de Corintios 4, versículo 1 hasta el versículo 9. Mira lo que dice. Así pues, ¿qué dice? Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y dice Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo número 13. Dice el 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, ¿cómo qué dice? Como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Veamos rapidito qué es lo que Pablo está diciendo. Dice el versículo 1, somos servidores de Cristo. Pablo dice, no me encumbren para nada, no le pongan mi nombre a ninguna cosa. Soy solo un sirviente de Cristo, un remero de tercera clase. Solo muevo mi remo en la galera del Señor. No me miren como una persona importante, no me miren como al gran Pablo, mírenme solamente como un diácono, un servidor que Dios llamó y escogió para hacer su obra. El espíritu de humildad es lo que distingue, número 1, a los líderes prácticos. Si es verdad que Dios te llamó, la humildad te acompañará. Si es verdad que Dios está caminando contigo, no te sentirá más importante que los demás. Sentirá que eres solamente servidor de los demás. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo solo soy un servidor para ustedes.
el gran Pablo. Y él sigue diciendo, ni siquiera, dice él, me importa lo que yo diga de mí mismo. Ustedes no saben la verdad, no emitan juicio, déjenlo al Señor. Todos somos, ¿qué cosa? Vasos de barro. Un líder práctico es un líder que se enfoca en Dios. Pablo dice, somos espectáculo. Pablo consideraba a los apóstoles como lo último, como esos criminales que tomaban para arrastrar por las calles y sentenciar. De hecho, en la época de Pablo, ser cristiano era tener la vida en un hilo, en cualquier momento te iban a quitar la vida. Ser un cristiano en la época de Pablo era tener un pie en la tumba y otro pie fuera de ella. No importa la situación que estés, eres solamente una herramienta de Dios. El versículo 13 dice, somos la escoria, nos tienen como el desecho. Pericatarma, catarsis significa limpiar y peri significa rodear, encerrar en un círculo. ¿Recuerdan de aquellos instrumentos o aquellas vasijas de barro y de madera? ¿Se acuerdan que las cosas que se echaban en esas vasijas eran las cosas que quedaban como el desecho de lo que la gente se había comido? ¿Saben lo que él está diciendo ahora? Nosotros somos tan poca cosa, humanamente hablando, que somos como lo que queda pegado de eso alrededor de la vasija. En otras palabras, no hay nada de glorioso en nosotros, la gloria es de Dios. No hay nada por qué sentirnos superiores a nadie, solo somos servidores de Dios. Y mientras mantengamos ese perfil, entonces el Espíritu se glorificará en nuestra vida. Qué ridículo se ve un cristiano que se sienta tan orgulloso, que se sienta superior a los demás. Todo lo contrario. El líder práctico sabe que hay una misión que cumplir y una visión que llevar a cabo. Siempre será un servidor. Nunca esperará servidores, sino que tendrá el espíritu de servir a los demás. Eso es un líder práctico, un líder conforme al propósito divino. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 7, terminemos aquí. Mire cómo Pablo nos define su propia experiencia. Hagámoslo con todo el respeto y el cuidado posible. 2 Corintios 4, versículo 1 al 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la piedra, adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Y Pablo sigue diciendo, versículos 6 y 7, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora Pablo va a explicar y va a presentar cuál es su experiencia personal. Es bueno saber que en la época del apóstol Pablo había predicadores que estaban detrás de la fama, detrás de la gloria y también detrás de ganar y conquistar gente. Entonces, amañaban, amoldaban o preparaban sus discursos y sus presentaciones para hacer que la gente se sintiera bien, para ganar y conquistar a la gente. Pablo dice, ningún, yo voy a presentar las cosas como son. Por eso ahora, cuando vemos la explicación de lo que él dice, comprendemos lo que estaba viviendo. Él dice, no desmayamos, ¿en qué hombre? No nos rendimos al mal, no perdemos el valor, no nos apocamos, no nos derrumbamos, no seré un falso maestro, no voy a hacer como la gente quiera que yo haga, no me voy a acomodar a la voluntad de la gente, no voy a hacer cosas para que ellos se sientan bien, no me voy a acomodar a lo que ellos quieren escuchar. ¿Ustedes no se han dado cuenta que actualmente en los púlpitos populares la gente acomoda el mensaje a lo que la gente quiere oír? Esas iglesias que están naciendo cada día más, ¿no se dan cuenta que son puros negocios?
¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Qué está pasando ahí? Monta tu iglesia, levanta tu grupo, gana dinero y entonces te hace famoso. Pablo dice, yo no voy a hacer eso. Yo doy gloria a Dios que gracias al cielo los púlpitos nuestros no se han empeñado todavía en esa dirección. Estos predicadores itinerantes eran expertos en técnica de mercadeo, vendían su apariencia, predicaban lo que la gente quería oír. La gente quería que su religión fuese un poco metafísica, con un poco de oratoria, un poco de trascendental, un poco de alegórica y un poco legalista. Prepárame tu predicación de manera que yo me sienta bien. Amóldala a mis gustos y predícame lo que yo quiero oír. Pablo le dijo, se equivocaron, yo no voy a hacer eso. Le voy a presentar la palabra de Dios. Presentaban la palabra con truco, adulterando la palabra, alterando el evangelio para hacerlo menos ofensivo, a fin de que los hombres se los elogiaran. No manipularemos a las personas, dice en el versículo 3 y 4, del 8 al 12, ¿qué debemos esperar? Aflicción, angustia, que nos derriben y llevar siempre la muerte de Jesús. Cuando usted decide ser un líder práctico, prepárese, le van a caer los palos encima. Cuando usted decide ser un líder práctico, prepárese. Molestará que usted no haga las cosas como todo el mundo las hace. Cuando usted decida ser un líder práctico en su iglesia o donde usted esté, prepárese, le van a hacer la guerra. Porque usted ya no será de ningún grupo, de ningún partido. Usted siempre estará de parte de Jehová. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Usted tiene que tomar una decisión. O es un líder práctico o no es nada. Y cuando Cristo venga, evaluará la praxis de su vida. En el versículo 14 al 18 dice él, no buscaremos triunfos terrenales. Y allí aparecen 5 puntos fundamentales. Número 1, no desmayamos. Número 2, no alteramos el mensaje. Número 3, no manipulamos los resultados. Número 4, no esperaremos popularidad. Número 5, no nos desilusionamos. A mí me llamó Dios, dijo Pablo. Me llamó a predicar este evangelio. Si pierdo la vida, la pierdo. Si me rechazan, que me rechacen. Ustedes saben que a Pablo le dieron mucha paliza, ¿verdad? Y tuvo muchos problemas. ¿Lo saben o no lo saben? Pero se mantuvo firme. Finalmente, le cortaron la cabeza. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Vamos a aterrizar. Deuteronomio 10, 12. Recuerde que estamos hablando de un líder práctico. ¿Qué pide Jehová a esos líderes prácticos? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Cómo dice? Dice el versículo 12, 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo dice? Con todo tu corazón y ¿qué más? Y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Mira el versículo 12 otra vez. Los detalles de Jehová. ¿Qué pide Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que tengas prosperidad. Si eres un líder práctico, entonces harás eso que el Señor está diciendo. Temer a Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios, que guarde los mandamientos de Jehová, para que tengas, ¿qué cosa? Para que tengas prosperidad. Una pregunta, ¿necesita el mundo líderes prácticos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién debe ser ese líder práctico? ¿El pastor de tu iglesia? ¿O el anciano? ¿Quién debe ser ese líder práctico? Debe ser usted y debo ser yo. Cuando yo tenía su edad, tuve que hacer una decisión. Y cuando estaba trabajando en la universidad, vi a muchos como ustedes que tomaron decisiones. Unos tomaron decisiones de no serlo, y hoy no son nadie. Pero otros tomaron la decisión de hacer lo que Jehová dice, y hoy son personas que son reconocidas en muchos lugares. Recuerde que el que echa su suerte con Dios jamás
tendrá de qué arrepentirse. Mi pregunta esta tarde, ¿le gustaría ser usted ese líder que Dios necesita? ¿Han oído una canción que dice, que comienza diciendo, cada vez más violencia, más maldad en la tierra, parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad? ¿Han oído esa canción? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. ¿Han oído esa canción? Que dice, entonces dice, Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiera oír aún puede percibir su voz de amor. ¿No recuerdan que le hacen pregunta a Dios? ¿Cómo puedo yo mandar de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Y entonces Dios pregunta, ¿dónde están esos hombres como Daniel, como Josué y aquel muchachito que venció al gigante? En otras palabras, Dios dice, oye, búscame gente que se quiera consagrar, que yo voy a hacer cosas maravillosas en la tierra. ¿Ustedes no están cansados de que siempre sea el mismo relajo? ¿No están cansados de eso? Cuando era un adolescente como ustedes, dije, esto no puede ser lo mismo, no puede ser igual. No esperen que otra gente decida por ustedes. Decídanse ustedes por Dios. Y si los amigos o compañeros que te rodean no quieren enfocarse de esta manera, dale carta de traslado y vete para otro lado. O sea, enfoca tu vida en Dios. Vas a vivir una sola vez. No sabes vivir dos veces. Inclusive tus mejores amigos en algún momento se van a ir. Cuando mi esposa y yo éramos dos adolescentes, dos muchachos jovencitos, estábamos en la iglesia, le dije, mi negra, pongámonos claros. Toda esta gente un día se va o nos vamos nosotros. Aprendamos a estar nosotros bien agarraditos, porque vamos a pasar la vida entera juntos. Y ahora que estamos por aquí, que ya los hijos se fueron a la universidad, y ahora que la Cuni vino unos días por aquí, le digo, ¿tú te acuerdas lo que yo te decía en el ensanche Quisqueya? Me dice, ay sí, gordo, y mira, estamos solitos. ¿Te imaginas que nosotros no nos hubiéramos aguantado la vida? ¿Qué sería de nosotros ahora? ¿Me están entendiendo? Yo les recomiendo en el nombre del Señor, si quieren tener un futuro asegurado, decidan hoy ser líderes prácticos para la gloria de Dios. ¿Entendieron? No se fijen en lo malo que la gente hace, ni en los defectos que la gente tiene. Esos son sus problemas. Enfóquese usted en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo termino con una pregunta para que el ángel que está aquí tome las notas. ¿Usted se atreve a tomar una decisión hoy de consagrarse de tal manera a Dios para que el Espíritu Santo se adueñe de su vida y usted sea el ejemplo y el modelo que Dios necesita para que otros le conozcan? ¿Se atreven a hacer esa decisión levantando la mano derecha? ¿Se atreven? Seguro que se atreven. Eso es como medio temeroso. Algunos dicen, ay pastor, espérese. Podemos estar en pie para orar por eso. Hace algunos años estaba en una isla pequeñita. Esa isla nada más tiene 60 kilómetros en su área más extensa. Y en esa isla hay muchos carros preciosos europeos. La única pena es que nada más corren 60 millas. De una esquina de la isla hasta la otra nada más hay 60 millas. Todos los carros tienen bajo millaje porque no hay donde correr. Y entonces el gobierno ha decidido sacar todos los carros viejos. Y así lo hizo. Todos los carros viejos usted los llevaba y le daban un cheque por su carro y le daban un préstamo para que sacara un carro nuevo. Pero todos los carros son preciosos y nuevos. Las calles son estrechitas porque no pueden hacerlas muy grandes. Y me dio risa porque en esa isla conocí a algunas personas, inclusive jóvenes, la iglesia tenía muchos jóvenes, todos hablan francés. Y hubo una muchacha específicamente de las que dirigía al frente, que una noche llorando vino y me dijo, mire pastor, empezó a contarme su background. Y me presentó todo su background. Me dice, yo necesitaba oír esto, porque yo tenía que darle sentido a mi vida. Había un grandote, un morenón grandote que vino a la conferencia, había hecho su doctorado en Francia, era un tipo rico, y tenía de todo, y dice, yo sabía que me faltaba algo, porque nada llenaba mi corazón. Y entonces una noche en la puerta, cuando viene saliendo, él no habla español, le dice al pastor, pastor, venga que quiero decir algo al predicador. El tipo debe tener como 6'9", 6'10", un tipo gigantesco, mi cabeza le daba por el pecho. Y cuando viene y se para en la puerta, le dice al pastor, dígale
que yo conozco muchos fanáticos religiosos. Y entonces el pastor me dice él que él conoce muchos fanáticos religiosos. Digo, wow, este tipo me va a ofender ahora. Dice, y dígale que él es un fanático de Jesús. Dice, él dice que usted es un fanático de Jesús. Y entonces el negro arruga la cara, un morenón así, empieza a llorar. Y pone la cara fea y los lagrimones empiezan a bajarle. Y dice, y dígale, pero así con una voz así, y dígale que yo decidí darle mi corazón a Jesús esta semana. Y viene el negro que me abraza. Y esa semana lo bautizamos. Cuando usted conoce a Jesús verdaderamente, cuando usted se encuentra con Jesús de verdad, no importa lo que usted haya sido, usted no puede ser la misma persona. Yo espero en Dios que este fin de semana usted tenga esa experiencia con Él. Y usted sea el líder o la líder que Dios anda buscando para hacer cosas grandes en la tierra. Permita a Dios que usted sea esa persona. Querido Padre Celestial, hoy nos entregamos en sus manos. Hoy nos dedicamos a usted. Hoy, Señor, entregamos la llave de nuestra vida en sus manos santas. Abra las habitaciones de nuestro ser como usted quiera. Llénenos con su Santo Espíritu, conviértanos y transfórmenos en lo que debemos ser. Dios, que nuestra vida le glorifique a usted, en nuestro anhelo y oración, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Se pueden sentar, se pueden retirar.